En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar o mencionar en diferentes mensajes eh, enseñanzas que nos deja el pueblo de Israel, enseñanzas que nos deja todo lo que ocurrió con el pueblo desde que fue escogido por Dios hasta que fue esclavizado en Egipto, después de que ser en Egipto, esos 40 años en el desierto hasta que entran y logran llegar por fin a Canaán, a la tierra prometida. Y sobre eso hay varios capítulos y se han escrito muchas cosas. Y quiero que recordemos en esta mañana rápidamente un poco lo que está escrito en Números capítulo 11. Me gustaría que abrieran sus Biblias en este libro, Números capítulo 11. Y comenzando en el versículo 1 están escritas las siguientes palabras. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Debemos recordar que allí iban camino, y apenas estaban empezando su travesía por el desierto. Y entonces el pueblo se queja, según dice este versículo. Y continúa diciendo en el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros, y lo cocía en la caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y debemos recordar rápidamente este episodio, porque como les mencioné hace un momento, sobre esto se escribieron varias cosas. Y quiero invitarlos varias páginas más adelante. Vamos a mirar un salmo, que es el Salmo 90. Este salmo es uno de los salmos más antiguos. No necesariamente el orden en que aparecen los capítulos de los salmos, Salmo 1, Salmo 2, así hasta el 150. No necesariamente indica que en ese mismo orden hayan sido escritos. Por ejemplo, este Salmo número 90 es un salmo de los más antiguos. Y normalmente ¿a quién se le atribuye la autoría de los salmos? A David. Pero también debemos recordar que David no fue el único que escribió los salmos, ¿cierto? ¿Quiénes más escribieron salmos? Todos esos. Salomón. ¿Alguien más se les ocurre? El Salmo 90 fue escrito por Moisés, se le atribuye a Moisés. Y ustedes debajo de sus títulos del Salmo 90 le dice Salmo de Moisés. E históricamente se ubica este salmo en el momento en que leímos allí en el capítulo 11 de Números. Cuando el pueblo se queja y cuando Dios decide, mejor dicho, no seguir con ese pueblo elegido. Históricamente se ubica allí ese salmo. Vamos a leerlo. Salmo 90 dice: recuerden por favor y tengan siempre en mente cuando lo estemos leyendo que estas son palabras de Moisés cuando Dios ya como que se agota la paciencia, si esa frase se pudiera utilizar con él frente al pueblo de Israel en ese momento. Dice Moisés: Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos. Confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. En estos 17 versículos, mis queridos hermanos, quiero resaltar varias cosas que se enmarcan en dos pedacitos. El primero de ellos es, en esta oración de Moisés, quiero resaltar lo que Moisés reconoce de Dios. El Salmo 90 es un salmo conocido por hacer un contraste entre Dios y el hombre, entre la eternidad de Dios y lo limitado de la vigencia del hombre. Básicamente ese es como, podríamos decir que es como el tema central del salmo. Pero yendo un poco más profundo podemos ver otras cosas, otro tipo de contrastes entre Dios y el hombre, que vale la pena recordar hoy. El primero de ellos está en el versículo 1, cuando Moisés comienza ese salmo, esa oración diciendo, Señor, tú nos has sido ¿qué? Refugio, refugio, ¿cierto? Tú nos has sido refugio. Y vemos en estos primeros versículos, incluso en el versículo 1, el contraste que comienza haciendo Moisés entre Dios como refugio versus la necesidad del hombre de tener un refugio. Todos los que estamos acá, todos los seres humanos, necesitamos un refugio, ¿de acuerdo? Necesitamos un lugar donde haya tranquilidad, donde haya paz, ¿cierto? A donde poder acudir cuando la situación está difícil, cuando hay dificultades. ¿Cuántos de ustedes tienen un refugio hoy en día? ¿Lo tienen? Bueno, ahora permítame preguntarles, ¿cuál es el refugio? Voy a volver a preguntarles, ¿cuál es tu refugio? ¿A dónde te estás refugiando en este momento si estás pasando por una situación complicada? Bueno, que así sea. El refugio, cuando hablamos del Señor Jesucristo, es un refugio que cuando acudimos a Él, necesariamente nos trae descanso. Necesariamente. Cuando Moisés escribía estas palabras, recuerden, por favor, que era cuando el pueblo estaba totalmente en contra de Moisés y de alguna manera en contra de Dios. Y decía, no más, ya no queremos más este trasegar. Y hasta ahora estaban comenzando. Y se aburrieron de comer maná. Y se acordaban de lo que comían en Egipto, gratis, pero esclavizados. Y el refugio
que buscaba el pueblo en ese momento era, su mente los llevaba a Egipto otra vez. La mente los devolvía donde estaban siendo esclavizados. Y Dios mismo que estaba en medio de ellos, su presencia caminaba con ellos y les daba estas cosas que hemos hablado. Les daba una morada, les daba protección, les daba seguridad, les daba paz, les daba descanso con todo y que estaban en el desierto. La mente del pueblo se había quedado en Egipto. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros que aunque tenemos la intención de que nuestro refugio sea Dios mismo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nuestra mente se ha quedado en otras cosas? En cosas del pasado, en donde quieres buscar un refugio rápidamente. Seguramente todos los que estamos acá podemos contar una historia de un momento difícil y un refugio en el cual pretendimos buscar la paz que solo Dios daba, que solo Cristo daba. Por eso les pregunto hoy, ¿cuál realmente es tu refugio? En medio de esta situación que estás pasando, ¿cuál es tu refugio? ¿Realmente estás corriendo al refugio de Cristo? Y así como Moisés reconocía que ese había sido el refugio de generación tras generación de ellos, también te puedo preguntar en esta mañana, ¿cuál es el refugio no solo tuyo, sino el refugio de tu familia? ¿A dónde va tu esposa y tus hijos o tu familia cuando necesitan del refugio? Si tú vas a Cristo, muy bien, tu familia también va al mismo refugio. A veces es un poco complicado pensar en estos temas, ¿no? Pero está bien que alguien en la familia vaya al refugio verdadero, a quien le provee la paz verdadera. Pero también es una responsabilidad grandísima para los padres que están hoy aquí en esta mañana. Saber y reconocer que de pronto en nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, de pronto ese no es el mismo refugio que tú y yo buscamos. El refugio pueden ser otras cosas, ¿cierto? Como lo hablábamos alguna vez, personas, trabajo, cosas de la casa, qué sé yo. En otras cosas hay veces buscamos el refugio y buscamos en qué mantenernos ocupados. Hay personas que dicen frente a las dificultades, necesito tener la mente ocupada. Y eso es cierto, ¿cierto? Qué bueno es tener la mente ocupada cuando hay dificultad. Pero que eso no sea la excusa para no enfrentar la dificultad o para pretender que no existe la dificultad. Cuando lo que debo hacer es ir a mi refugio. El pueblo de Israel debió haber buscado su refugio en Cristo y no debió haberse recordado de todo lo bueno y lo malo que había pasado en Egipto, porque allí estaba siendo esclavizado. Ah, qué buena era mi vida pasada. Y ahora que soy cristiano, tengo estas dificultades, pero antes de serlo, antes de convertirme al Señor, como que me estaba yendo mejor en otras cosas. Qué bueno sería de pronto ya no tener esas dificultades y es que antes me iba un poquito mejor y me sentía mejor. Pero antes de ser creyente, estábamos esclavizados bajo el pecado. Y hoy podemos decir, aunque sea difícil y aunque nos cueste un esfuerzo bastante grande, que el único refugio es Cristo. El único refugio, mis queridos hermanos y amigos, es Cristo. Si realmente queremos tranquilidad y paz, no conozco una forma diferente de obtenerla de una manera genuina si no es dejándole eso a Cristo, si no es acudiendo a Él. Ese es un mensaje de esperanza realmente, pero también es un mensaje de confrontación hoy. Bien por ti, si tu refugio es Cristo. ¿Y tu familia? ¿Cuál es el refugio? ¿A dónde están yendo? ¿A dónde los amigos?
al trago, al chisme, que puede ser otro tipo de refugio, ¿no? Muy bien. Después de este contraste entre el Dios como refugio y la necesidad del hombre de buscar un refugio, ¿cierto? Veamos a Dios como creador. Dicen los versículos, el versículo 2 especialmente, que antes que naciesen los montes y formases la tierra y del mundo, desde el cielo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y más adelante él habla de cierta autoridad que tiene sobre los seres creados. Y aquí el contraste es Dios como creador frente al hombre como ser creado. Y eso coincide perfectamente cuando el ser creado busca su refugio, ¿en quién? En su creador. Si tú y yo somos creación de Dios, ¿por qué nuestro refugio tienen que ser cosas diferentes a Dios? Si el que me creó me conoce perfectamente, sabe cómo pienso, cómo siento, sabe cómo está el corazón, sabe que tengo rabia, sabe que no quiero orar, sabe que no quiero. Así cuando me conoce, cuando estoy contento, cuando estoy dispuesto a levantar las manos, cuando Él nos conoce perfectamente porque Él nos creó. Y si tenemos un Dios que nos creó, necesariamente Él tiene que ejercer dominio sobre nosotros. No se concibe a un creador que cree personas, que cree cosas, si no puede tener dominio sobre ellas. ¿De acuerdo? No se concibe al creador que no teniendo dominio sobre su creación. Dios tiene dominio sobre las montañas, sobre los animales, sobre el aire, sobre la naturaleza. ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro que sí. La palabra dice que no se mueve en este mundo absolutamente nada si no es la voluntad de Dios. Dios tiene el dominio sobre el ser humano. Dios tiene el dominio sobre tu vida. Eso ya es un poquito más difícil de responder, ¿cierto? Porque aceptar el dominio de Dios en mi vida, mis queridos hermanos y amigos, implica que yo soy obediente, implica que yo hago caso. Cuando el hijo no hace caso frente a sus padres, ¿cómo se le llama? Desobediente, rebelde y muchas otras palabras que le dieron los papás a sus hijos. Cuando un hijo de Dios no le hace caso a su creador, ¿cómo se le llama? Desobediente, rebelde. Y ya que estamos tan animados en esta mañana, ¿cuántos aquí estamos de desobedientes? Esa ya no es tan fácil reconocerla, ¿no? Pero sí debemos reconocer que nos estamos esforzando día tras día, ¿no? Por ser obedientes, aunque nos cuesten algunas cosas. Segundo, Dios como creador, hombre como ser creado, aceptar el dominio de Dios en tu vida. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Está sujeto a la voluntad de Dios para ti. Como dijo alguien alguna vez, que sean tus planes los que coincidan con los que Dios tiene para ti. Y no que quieras hacer coincidir los planes de Dios con lo que tú quieres para ti. ¿De acuerdo? Hay un tercer contraste. Y en esos primeros versículos también nos habla de Dios como el ser eterno. Dios como el ser eterno. Y eso se contrasta frente al hombre como ser temporal. Dios como el ser eterno frente al hombre como un ser temporal. Dice estos versículos, dice esta oración de Moisés, que desde antes de la creación y aún después de ella, ¿está quién? Dios. Eso habla de su eternidad. Pero también hace un hermoso contraste este salmo, versículos más adelante, cuando dice Moisés que cuántos años es el promedio de la vida del ser humano. Imagínense, en esta época, en la época en que fue escrito este salmo,
pues venían de unos antecedentes de unos señores con un poquito de años que vivieron. Un señor que vivió 969 años, ¿cierto? Y de ahí para abajo. Debajo de Matusalén otros 800, 700. Tremendo, ¿no? Y fíjense que ya Moisés estaba escribiendo palabras en donde él veía cómo se había cortado la expectativa de vida del ser humano. Dice que en buenos casos llegar a ¿cuántos? 70 años, ¿cierto? Y que en otros buenos casos 80 años ya con cierto trabajo. Si nosotros hiciéramos el ejercicio hoy sobre 70 años, ¿cuántos te quedan? No respondan, tranquilos. No hay necesidad de responder. Solo déjalo ahí en la mente un momento. ¿Cuántos te quedan de aquí a los 70? Ya pasó. Muy bien por la hermana que ya pasó. Pero fíjense cómo nos debe llevar a la reflexión. Porque a veces vivimos nuestras vidas, hermanos, como si fuéramos inmortales. Como si este cuerpo humano fuera, y la inmortalidad sí está ganada por Cristo, claro que sí, pero allí en la cruz y cuando creemos en Él. Amén, ¿cierto? Esa es nuestra inmortalidad. Pero mientras estemos en este cuerpo humano, ¿cuántos añitos nos quedan para la media de vida que tiene el ser humano en esta tierra hoy en día? 70, 80, otros que llegan a 90, bueno, está bien. Cada uno con sus achaques. Pero el punto aquí que quisiera resaltarles es, ¿cómo estás dispuesto a vivir tu vida de aquí a lo que te falte? El joven de pronto piensa y dice, ve el número 70 como muy lejano. Los que pasamos de cierta edad lo vemos ya más cercano. Cuando hacemos la resta, ven, no son muchos años. Y entonces comienza usted a pensar, bueno, ¿y entonces yo qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Bueno, ya estudié, ya hice esto, bueno. Pero casi siempre como que uno le queda faltando, dice, no, y no, yo quisiera hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y a qué horas? Pero es muy sano el ejercicio de pensar cómo quiero vivir mi vida de aquí en adelante hasta que el Señor me llame a su presencia. Si es que Él no viene antes, ¿no? ¿Cómo quieren vivir sus vidas, hermanos? ¿Todavía afanados en lo que el mundo nos ofrece? ¿O tal vez buscando y estableciendo mejor nuestras prioridades? ¿Todavía albergando sentimientos que ya deberían estar superados, tal vez? ¿O todavía creyendo que eso todavía me queda tiempo para hacer otras cosas en la vida? ¿Todavía me queda tiempo para creer en Dios? ¿Y qué tal Dios venga a pedir tu alma el día de hoy, o mañana, o en un mes? No lo sabemos. Pero ¿cómo estás dispuesto a llevar tu vida de aquí hasta tus últimos días? Necesariamente tenemos que pensar en lo que es prioridad para nosotros, en vivir una vida amable, en vivir una vida con sentido, en hacer cosas que realmente le aporten a mi vida. Y eso nos lleva a pensar en lo que quiere Dios para mí, en lo que quiere Dios para su familia. ¿Cómo estamos como familias? ¿Estamos bien? ¿Estamos complicados? ¿Cuánto tiempo más va a durar la dificultad a nivel familiar? ¿Cuánto tiempo más vamos a durar sin tomar responsabilidades como padres? ¿O en comportarnos bien como hijos? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para restaurar lo que debemos restaurar? ¿Lo han pensado? Ojalá que así sea. ¿Cuánto tiempo vas a demorar en tomar tu vida en serio delante de Dios? Y hacer lo que Él te pide que hagas. ¿Vas a seguir lamentándote por tus dificultades actuales, por lo que para ti es el acabose hoy en día? Que de pronto a lo mejor a los ojos de Dios no sea así realmente. ¿O vas a comenzar a edificar tu vida y tu familia con la voluntad de Dios?
Espero que sea esa segunda, porque es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo. Vivir la vida con un propósito real es un desafío muy grande. Vivir la vida bien vivida a los ojos de Cristo es un desafío bien grande y requiere esfuerzos. Pero la palabra te dice y te garantiza, y Él te dice que es la mejor vida que vas a poder tener. Que las cosas materiales que este mundo te pueda ofrecer, que las comodidades, que los lujos que este mundo te pueda ofrecer, si el Señor te los permite, bienvenidos, pero nunca deben ser el objeto del contentamiento del corazón del hombre. Si hay algo en lo que estemos satisfechos con nuestra vida, como dice una parte de la Biblia, una parte de su palabra, que sea, si alguien se gloría, que se gloríe porque dice que me conoce y que me teme. Y que lleva mi vida como yo le pido que le lleve, dice Dios. Ese es el propósito. Ese es el verdadero sentido de la vida. El resto de cosas nos darán satisfacciones temporales, pero haciendo la voluntad de Dios está el cumplimiento del verdadero propósito. Así que les dejo esa pregunta. ¿Qué van a hacer con sus vidas de aquí en adelante? ¿Por qué se van a afanar? ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿Van a cambiar sus prioridades? ¿O van a reforzar las que están bien, las van a mantener? A todos nos cae esta pregunta. Y este es el Dios como el ser eterno y el hombre como ser temporal. Y otro contraste, el cuarto y último contraste que vemos allí, es Dios como la autoridad justa contra el hombre como pecador. Ese es el contraste. Dios como autoridad justa y el hombre como pecador. Dice también en este salmo, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? En otras palabras, ¿quién conoce realmente tu enojo, Señor? ¿Y quién conoce realmente cómo debes ser temido, oh Dios? Serían otras palabras para hablar en ese versículo. Dios como autoridad justa y el hombre como pecador. En estos mismos versículos, en esta misma oración, dice Moisés, reconociendo estas cosas de Dios, que Dios puede perfectamente tomar decisiones sobre la vida de las personas. De hecho, lo hace todos los días con nosotros. Dios toma decisiones con mi vida, con la vida de ustedes, con la de mi familia, pero también tomaba decisiones con la vida del pueblo de Israel. Yo no sé cómo haría Moisés, pero en estos versículos hace referencia a la vida y a la muerte física del ser humano. Dios decide sobre eso, ¿cierto? Y con autoridad y de una manera justa. Cuando una persona, Dios la llama a su presencia, no es injusto. No es injusto. Es porque si Él lo ha decidido, era el momento exacto y adecuado. Aunque el dolor nos queda a nosotros, ¿cierto? Por la ausencia de la persona. Pero no sé cómo habrá hecho Moisés. Recuerden que Moisés, cuando el pueblo estaba en el desierto y le dio por hacerse un becerro, mientras él estaba arriba en tremenda conversación con Dios, Dios dándole la ley, y estaba ya Moisés pues iluminado por la presencia de Dios, iba bajando y ve el pueblo allá con un becerro hecho de oro, adorando al becerro. ¿Y recuerdan cuántas personas murieron después de eso? Después de la idolatría, después de 3.000 personas. ¿Recuerdan cuántas personas murieron aproximadamente después de que los espías que fueron a mirar la tierra prometida fueron 12 y solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron sí, es como Dios lo había dicho, sí hay unos pueblos, pero pues tenemos que pelear contra ellos y tomar la tierra prometida. Los otros 10 dijeron, no, eso está muy difícil, son gente muy grande, no vamos a poder contra ellos. Y después de eso, el pueblo se atemorizó. Le creyeron más a los 10 que decían no podemos que a los 2 que decían que sí podemos.
Y como el pueblo se atemorizó y dijeron, no, definitivamente no vamos a poder, no, Dios como que otra vez nos sacó aquí a morir. Entonces Dios dijo, bueno, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y fueron más de 600,000 personas las que murieron en ese trasegar en esos 40 años, en esos 38 años, porque ya habían caminado 2. Más de 600,000 personas. O sea que al buen amigo Moisés le tocaron más o menos ya 43 funerales diarios, haciendo así unas cuentas sencillitas. Dios como autoridad justa y el hombre como pecador. El temor a Dios, mis queridos hermanos, según esta oración de Moisés, nuevamente nos recuerda que debe ser un temor real. En este momento de la historia Dios decidió actuar así con su pueblo, de una manera fuerte. Y repito, no me imagino a Moisés atendiendo de funeral en funeral todos los días. Pero Dios es serio, es paciente, pero es justo. Y cuando toma la decisión de trabajar con nosotros, está ahí firme. Está ahí firme. Así que estos 4 contrastes son los que Moisés hace en su oración, o mejor vemos en la oración de Moisés en este salmo. Pero después dice un versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Ya vimos lo que Moisés reconoció de Dios. Y tengo 3 puntos que Moisés espera de Dios. El primero de ellos es que Moisés sí esperaba que Dios le permitiera ser más sabio, que Dios añadiera sabiduría a su vida. Es decir, ver la vida a través de las cosas realmente importantes. Segundo, Moisés podía esperar de Dios compasión. Si siguen leyendo estos versículos más adelante, le dice, por favor, sácianos de tu misericordia, vuélvete a nosotros, es decir, ten compasión de nosotros. En esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, Dios está ofreciendo, como siempre lo ha hecho para la humanidad, que lo veas no solo como tu refugio, que realmente reconozcas que Él es tu creador, que lo reconozcas como el ser eterno que es, como la autoridad justa y el dominio justo que tiene sobre tu vida, por ser tu creador y el mío, sino que también puedes esperar compasión de parte de Dios. Y seguramente aquí hemos experimentado varios, ojalá todos, la compasión de Dios, la real compasión de Dios frente a nuestras situaciones. Es decir, tercer y último punto de esta segunda parte del mensaje, es decir, que sí, realmente sí podemos esperar que Dios obre en las vidas de nosotros, sí podemos esperarlo. Sí podemos esperarlo, hermanos, ver obrar a Dios. Y no olvidarnos que el obrar de Dios, Él obra de una manera seria y justa. Así que, teniendo en mente la situación del pueblo de Israel, Moisés hace esta oración, compone este salmo y pone a Dios, decir, Dios, tú eres esto, esto y esto, y nosotros somos esto como hombres, pero podemos esperar que tú obres, porque ya lo hiciste en el pasado, lo haces ahora y con plena seguridad lo harás en el futuro. Esa es nuestra confianza, mis queridos hermanos. Esa es nuestra confianza, o una de nuestras confianzas en Él. ¿Anhelan ver a Dios obrar? Sí. ¿Queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, en estos momentos? Bueno, que por la misericordia de Él no lo permita ver, no lo permite experimentar. Pero aun cuando a nuestros ojos y en nuestro corazón tal vez sintamos que no está pasando nada, déjeme decirle que sí está pasando. Cuando tú crees que no está pasando nada, está pasando. Dios está obrando, Dios está moviendo.
Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque a través de este salmo nos reconfortas, nos ayudas a recordar cuál es nuestra posición delante tuyo y cuál ha sido siempre tu posición frente a la humanidad. Gracias porque eres eterno, gracias porque no tienes un límite, gracias porque también tu amor y tu compasión nunca han tenido límites para nosotros. Gracias porque nos ayudas y nos llevas a pensar en cómo queremos vivir nuestras vidas de aquí hasta que decidas darles fin, Señor. Que esto sea un aliento para nosotros, para vivir las vidas realmente como con las prioridades que sean las tuyas, Señor. Gracias por darnos aliento y por darnos contentamiento al leer estas palabras de fuerza y de ánimo, de saber que podemos esperar y que podemos esperar tu compasión y que a través de estas circunstancias nos das sabiduría en la vida y que nos permites verte obrar, Señor, día tras día. Gracias por las grandes cosas que vemos a nuestros ojos, pero también gracias por las pequeñas cosas que a nuestro juicio haces. Gracias porque las unas y las otras son hechas en el tiempo adecuado y de la manera adecuada, Señor. Te pedimos, como dice ese versículo, Señor, que nos permitas pensar en nuestras vidas, que nos permitas reflexionar en cómo estamos llevando nuestras vidas al día de hoy. Y a través de esas reflexiones y a través de mirarte a ti, haya más sabiduría en nuestra vida, Señor, para pensar, para hablar, para actuar. Y permítenos, por favor, levantarnos y reconstruir, Señor, aquellas cosas en nuestra vida que todavía están por el piso, Señor, o que se han derrumbado por alguna dificultad. Y no solo nosotros, sino ayúdanos en nuestras familias también a hacer lo que nos compete, Señor, y ayudarnos unos entre otros. Y también en nuestra congregación ayúdanos, Señor, a fortalecernos con la ayuda tuya y a estar siempre pendientes de hacer lo que a cada uno nos has dado para hacer, para que también esta congregación local se siga fortaleciendo por tu gracia. Te agradecemos por tu palabra el día de hoy y anhelamos y suplicamos una buena semana que comienza, Señor. En tu nombre, amén. En tu nombre, amén. En tu nombre, amén. En tu nombre, amén. En tu nombre,